Muchachos, muy buenos días y bienvenidos al curso de complejidad y optimización. El día de hoy tenemos para ustedes la última clase de modelamiento y es la última clase presencial pues, del curso. Digamos que las sesiones que quedan pendientes o tienen que ver con evaluaciones y con sustentación. Entonces, pasemos a la clase de modelamiento básico 3. La idea es que hoy vamos a hablar un poquitico sobre restricciones globales y algunos problemas de satisfacción de restricciones. En ocasiones nosotros queremos imponer unas restricciones que, eh, digamos que ya de cierta manera existen. Entonces la idea es cómo reutilizar esas restricciones ya existentes. Entonces vamos a ver dos ejemplitos. Uno que se llama el problema de send más more igual a money, que básicamente es un acertijo, y también el sudoku clásico. Y pasaremos ya a hacer un último ejercicio de modelamiento que tiene que ver sobre un problema de máquinas. Entonces arranquemos hablando de restricciones globales. Minisync incluye una biblioteca de restricciones globales que también las podemos utilizar para definir nuestros modelos. Ahora, no es que estas restricciones globales hagan magia, realmente son restricciones que podemos imponer nosotros mismos utilizando, pues, digamos que un modelamiento matemático, sino que están allí y pues las podemos utilizar, no tenemos que volverlas a escribir. Un caso típico o un ejemplo típico es el ejemplo de la restricción all different, que requiere que todas las variables en un arreglo o en una matriz tomen valores diferentes. Y de hecho es una restricción que vimos la clase anterior. Por ejemplo, vimos esta restricción. Cuando imponíamos la restricción para todo y j, por ejemplo, suponiendo que tenemos un arreglo que está indexado de 1 a 3 y j toma valores de 1 a 3, donde la i sea menor que j, vamos a imponer la restricción que a sub i sea distinto de a sub j. Entonces, esto realmente, recordemos que me impone una serie de restricciones donde A sub 1 tiene que ser distinto de A sub 2 y A sub 1 tiene que ser distinto de A sub 3 y A sub 2 tiene que ser distinto de A sub 3. En lo cual estamos diciendo que todos los valores del arreglo tienen que ser o tomar valores distintos, ¿cierto? Ahora, yo la puedo escribir así, pero también podríamos utilizar una restricción global, es decir, una función que ya esté o un predicado que ya exista para este tipo de restricciones. Entonces la podemos hacer de la siguiente manera. Podemos incluir el archivo alldifferent.mzn. Ahorita les digo en dónde existe esto y en dónde los podemos encontrar. Y vamos a incluir la restricción alldifferent sobre el arreglo A. Entonces, básicamente, esto lo que va a hacer es imponer estas mismas restricciones sobre el arreglo que nosotros tengamos. Ahora bien, digamos que estas restricciones ya vienen predefinidas en Minisync y vienen predefinidas para cada uno de los distintos solvers. Les voy a mostrar un poquitico dónde podemos encontrar eso. Yo me voy a venir para acá para mi sistema de archivos. Y yo tengo Minisync instalado por acá en aplicaciones. En mi caso, aquí aparece como un paquete. Si ustedes lo tienen en Linux, pues pueden ir en el directorio donde lo hayan instalado, o pueden ir si tienen la versión ejecutable, simplemente pueden explorar esa versión ejecutable, lo mismo para Windows. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es que le voy a mostrar contenidos del paquete. Y entonces aquí están los contenidos en general. Y entonces pues por acá aparecen una serie de directorios. Dentro de esos aparece uno que se llama recursos. Aquí en bin, grosso modo, es donde están los ejecutables de los solvers, es decir, que yo puedo manualmente instalar otros solvers. De hecho, en la guía de Minisync está cómo instalarlos, porque digamos que él ya viene con unos solvers predefinidos, pero no son los únicos. Por ejemplo, si ustedes consultan aquí Minisync solvers, vamos a entrar a la página, o se llaman backends. Entonces, yo entro directamente a la página de Minisync, que por acá podemos encontrar. Miren, aquí están los diferentes solvers que podemos instalar. Típicamente él viene como con 4 o 5 solvers, pero pues hay otros. Y cada uno de estos solvers, pues digamos que de cierta manera utiliza una heurística distinta para buscar soluciones.
sea que algunos de ellos pueden, dependiendo del dominio del problema, dependiendo de lo que estemos tratando de solucionar, encontrar soluciones de forma más eficiente. Entonces, por ejemplo, aquí está G-Code, está Chaff, está Choco. De hecho, hay también una versión de Choco para trabajar directamente desde Java. Está Eclipse, está Haifa CSP, que también es un solver bastante eficiente. Jacob, está Minisat ID, bueno, entre otros. Este OAuth es de Google. PicatSat, ¿cierto? PicatSat, por ejemplo, tiene un solver para modelos de constraint programming y otro, que utiliza una conversión de, del modelo a una instancia de SAT. Algo así como lo que ustedes hicieron con Francisco a inicios del curso, que vieron que un modelo podía ser especificado en otra, digamos que como una instancia de otro problema. Entonces, allí ese solver lo que hace es que convierte una instancia del problema a una instancia SAT y aplica un solver de satisfacción booleana para tratar de encontrar soluciones. Y así como estos hay varios solvers. Entonces uno puede de cierta manera instalarlos manualmente. Entonces básicamente uno debe poner por acá el solver, aquí en el bin. Y también algo que hay que incluir aquí en la carpeta share o compartida, hay algo que se llama minisync y acá hay unas carpeticas y en esas carpeticas uno debe poner las restricciones globales, ¿sí? Básicamente todos los solvers de Skype viene con una carpetica de restricciones globales y esa carpetica la deben poner por acá. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí en chat. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos archivos. Por ejemplo, aquí hay uno que se llama FZN. Yo menos que el all different está aquí. Miren lo que está, el all different. Entonces, ese es el all different para chat. Ahorita vamos a ver un poquitico qué significa eso grosso modo, pero bueno, acá están las globales de cada uno de los solvers. Por defecto, digamos que grosso modo lo que se utiliza es la librería estándar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes incluyen el alldifferent.mzn, realmente lo que están incluyendo es este archivito de acá, alldifferent.mzn. Si yo abro ese archivo, entonces acá me dice, vea, usted debe incluir el all different para variables enteras, el all different con algo que se llama reificaciones, el all different para conjuntos, porque yo también puedo tener conjuntos con valores distintos, el all different también para conjuntos y con reificaciones, bueno, y entre otras cosas. Ahora bien, miren que esto, de cierta manera, reutiliza dependiendo de lo que el all different que yo utilice. Por ejemplo, si mis variables son enteras, entonces él va a hacer uso del all different para variables enteras. Entonces, si yo vengo y busco ese archivo, se llama fzn, all different int, por aquí está, y yo lo abro, pues miren que aquí me dice, bueno, este es el all different que se va a utilizar para variables enteras. Aquí llega un arreglo entero y lo que va a hacer es que para todo IJ se averigua el index set, se averigua el índice del arreglo. Miren que está la más restricción, donde dice a mi distinto menor que J, eso es para no imponer restricciones redundantes. Y aquí me impone la restricción que X sub I tiene que ser distinto de X sub J. Es decir, que esto que está aquí, básicamente es esto mismo que está acá. La única diferencia es que esto se averigua, pues nuestro arreglo puede tener, yo qué sé, 20, 30, 40 posiciones, y con el index set me averiguo cuál es el set de índices de ese arreglo. Entonces, básicamente es lo mismo, sino que simplemente lo que hacemos es que incluimos el archivo e imponemos esa restricción sin tener que escribir en sí la restricción. ¿Ok? Pero como les digo, no es magia. O sea, ustedes pueden de hecho revisar cómo funciona cada una de estas restricciones. John escribe allí, ¿qué temas se utilizan normalmente para crear solvers? Lo que aprendemos en métodos numéricos, ¿qué hay detrás de ellos a grosso modo? Parece que ellos literalmente exploran todas las posibles soluciones. Bueno, entonces allí hay varias cosas. Nosotros, por ejemplo, en el curso vimos una forma de solucionar problemas de programación lineal y vimos el método simplex. Entonces, hay algunos solvers que utilizan el método simplex para tratar de resolver ese tipo de problemas. Pero recordemos que el método simplex sirve para cuando tenemos variables que toman valores sobre los reales. Ahora bien, ese método no es el único método que existe para resolver ese tipo de problemas. Hay muchos otros métodos, ¿cierto?
Hay uno, por ejemplo, que el método simplex vimos que explora las intersecciones entre restricciones, pero pues también hay otro que hace, digamos que se llama método de puntos internos, que lo que hace es tratar de encontrar un óptimo a través del simplex, no necesariamente sobre los intersecciones del simplex como tal. Entonces, en ese sentido, pues hay mucha investigación para resolver ese tipo de problemas. Entonces, estoy hablando cuando mis variables toman valores sobre los reales. Ahora bien, cuando mis variables toman valores sobre los enteros, pues también hay otra serie de métodos para resolver esto. Por ejemplo, una de esas utiliza, digamos que algunas estrategias de inferencia lógica, algo que se llama también propagación, que es básicamente tratar de reducir los valores de los dominios, haciendo como una serie de análisis sobre las restricciones. Y algo de eso, por ejemplo, nosotros lo vemos en el curso de programación por restricciones. Entonces, digamos que no hay una única forma para tratar de encontrar una solución para este tipo de cosas, sino que pues hay todo un tema de investigación detrás de eso. Por allí tú hablas de métodos numéricos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que encontrar el óptimo sobre una función, entonces ustedes en sus cursos de cálculo vieron que encontrando la derivada, recordemos que cuando uno encuentra la derivada, básicamente podemos utilizar esa información para tratar de encontrar el óptimo de una función, pero serían problemas que no tienen restricciones adicionales. Entonces, como les digo, dependiendo de lo que uno esté tratando de resolver, hay una cantidad de herramientas que podemos utilizar. ¿Listo, John? No sé si Juan quiera de pronto hacer alguna otra acotación sobre eso. Pero listo, allí nuevamente hay mucha investigación al respecto y pues como estos problemas, por lo menos cuando tenemos los dominios de nuestras variables son enteras, pues es un problema NP completo, entonces pues no hay, de momento pues se piensa que no existe un algoritmo que lo solucione en tiempo polinomial. Entonces, en ese sentido, pues hay mucha investigación al respecto y muchas formas de resolver lo mismo. ¿Ok? Bueno, entonces, como les venía contando, aquí podemos incluir nuestra restricción global, all different. Ahora, si queremos incluirlas todas, incluimos este globals y ese globals nos incluye todo. ¿Por qué? Si ustedes buscan aquí globals, el archivo globals, a ver, por la G, está abajo. Dejemos. ¿Qué? Por aquí está globals. Mira lo que está. El globals, ¿qué hace? El globals incluye todo, ¿cierto? Incluye todos los archivos, incluye el all different, el all disjoint, por ejemplo, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, el all equal, el among, incluye todos los posibles archivos. Entonces, muchas veces uno para evitar tener que reconocer el nombre del archivo, uno incluye el globals y ese nos incluye todo y básicamente utilizamos lo que necesitemos utilizar. ¿Ok? Bien. Pasemos acá a ver algunos ejemplos, pero entonces vamos a detener la grabación para que no quede tan extensa y arrancamos con